Hola, hola hermanos, Dios les bendiga. Es un placer dirigirme a cada uno de ustedes. Tengan un feliz día, feliz domingo a cada uno allí donde nos está viendo. Y qué bueno que nos acompaña, qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Y vamos a estar estudiando acerca de este libro tan importante. Estuvimos viendo en las predicaciones anteriores, escuchando acerca de cómo Jesús fue profeta, rey y también sacerdote. Y ahora también, ¿verdad? La semana pasada un desafío era cómo poder aplicar todo eso. Así que en las 2 semanas anteriores. Y ahora vamos a ver algo sobre la Biblia. Normalmente predicaciones de la Biblia solo las escuchamos en septiembre, que es el mes de la Biblia, pero hoy vamos a hablar algo muy importante acerca de la Biblia y el tema sería este: la Biblia, ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué, cómo y para qué? Y normalmente la mayoría de los cristianos dice, sí, la Biblia es importante, sí, la Biblia es importante, pero no la leen. Y yo puedo decir, sí, la Biblia es muy importante, pero si no la leo y no la aplico, estoy igual. Me estoy engañando a mí mismo, termina diciendo ahí el libro de Santiago. Entonces, vamos a ver primero por qué la Biblia es diferente a los demás libros. ¿Por qué la Biblia es diferente a los demás libros? Y la Biblia dice que es el único libro que ha sido inspirado por Dios. Dios dejó su palabra para nosotros. Entonces por eso es muy importante, la Biblia. Usó alrededor de 40 escritores humanos para dejarnos su palabra y su mensaje. Utilizó pastores, agricultores, pescadores, reyes, sacerdotes, profetas, entre otras personas, para darnos un libro que no tiene errores, que es inspirado por Dios y que es la verdad que Dios nos da, la verdad que Dios nos da. Y bueno, no sé si algunos se han hecho la pregunta, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego, que significa libros, conjunto de libros. Entonces, vamos a ver algunos datos importantes con respecto a la Biblia. La Biblia dice que también fue el primer libro en ser impreso. Alrededor del año 1455. Antes se escribía porciones de la Biblia o el Antiguo Testamento en lo que eran pergaminos o papiros. Pero, si ustedes siguen profundizando un poco más, vamos a encontrar que fue escrita en alrededor de 1600 años. Entre el año 1500 a.C. y el año 100 después de Cristo. Y ¿saben qué? Es el libro más vendido de toda la historia. El libro más vendido. Se encuentran casi 100 millones, se venden casi 100 millones de Biblias cada año. Cada 50 minutos, cada minuto, al revés, cada minuto se venden 50 Biblias. Imagínense. Por eso es el libro más vendido de todos. Y también, al ser el libro más vendido, también es el libro más atacado. ¿Por qué? Porque la gente que no cree en Dios intenta desacreditarlo, intenta destruirlo, pero no han podido. No han podido. Y mirábamos ahí que hay alrededor de 3200 profecías que ya se cumplieron. 3200 profecías que ya se cumplieron. Cuando estudiábamos en la vida de Jesús, miramos que alrededor de 300 o 400 profecías solo con respecto al nacimiento de Jesús en ese se cumplieron con Jesús, en la primera venida de Jesús. Pero también faltan más de 3000 profecías por cumplir todavía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Confiamos en que si Dios ya cumplió una parte, lo va a cumplir las demás cuando Él regrese. Es el libro que ha sido traducido a más de 500 idiomas.
más de 500 idiomas, 532 idiomas y alrededor de 2.883 lenguajes o dialectos. Y todavía hay organizaciones que siguen traduciendo la Biblia, Y la Biblia contiene 1.189 capítulos. Bueno, a los que les gustan las matemáticas, nos gustan estos detalles, ¿verdad? Hay 1.189 capítulos. Vamos a hacer una referencia al final, ¿verdad? De si yo deseo leer la Biblia en un año, ¿cuántos capítulos tengo que leer? Bueno, ahí lo vamos a hacer después la matemática para salir ahí. Hay 31.102 versículos en toda la Biblia. Y si ustedes tienen acceso al documento, van a ver cuántas letras y cuántas palabras también hay. Hay gente que se ha dedicado a contar todo esto. Y eso nos deja a nosotros todo, ¿verdad? Una riqueza, ¿verdad? En el documento que es la Biblia. La palabra Dios aparece más de 4.000 veces, 4.093 veces. La palabra Señor aparece alrededor de 6.000 veces también. Entonces, hay algo que me gustaba aquí. Hay una frase que dice no temas. Aparece 365 veces. Y estas a veces las vemos en documentos motivacionales y todo así, pero la realidad es que ahí está. La realidad es que esa cantidad de veces ahí está. Una para cada día del año. No temas. No temas. Y también, como les mencioné, 1.189 capítulos. Hay gente que se ha dedicado a leerla en voz alta y dicen que en 70 horas, aproximadamente sin parar, ¿verdad? 3-4 días, uno la puede leer la Biblia completa. Entonces, ¿hay excusas? No hay excusas. ¿Por qué? Porque podemos leerla, está a nuestro alcance. Y la verdad es que la confianza que tenemos es que la Biblia no contiene errores. Imagínense, más de 100 millones de copias cada año y todavía se sigue, es el libro más vendido. Y ahora está a nuestro alcance. Antes la gente moría por tener una Biblia. Ahora hay muchas. Y eso lo ha utilizado también el diablo. ¿Para qué? Para cambiar y atacar el mensaje. Pero Dios tiene cuidado de su palabra. Entonces, ahora nosotros, ¿verdad? También tenemos el desafío. Podemos leer la Biblia hoy. ¿Es vigente la Biblia para nosotros hoy? ¿O solo lo fue para las personas en el tiempo bíblico? Vamos entonces a estudiar qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso. Y vamos a ver qué es lo que dice la misma Biblia con respecto a las preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Vamos a estudiar estas preguntas. ¿Qué es la Biblia? Y la Biblia lo menciona también qué es. ¿Cómo me puede ayudar la Biblia? ¿Y por qué debo estudiar la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo me puede ayudar la Biblia? ¿Y para qué debo estudiar la Biblia? Entonces, vamos a abrir allí nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es un versículo central y muy importante en la parte de defensa de la Biblia con respecto a la autoridad de Dios. Entonces vamos a leer ahí el versículo 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar un día más, compartir con los hermanos, Dios, ahora a través de plataformas digitales, Dios. Y te pedimos, Dios, que seas tú hablando en nuestra mente, hablando en nuestro corazón, que
estas verdades de tu palabra, Dios, puedan estar en nuestra mente, pero también bajar a nuestro corazón y poder aplicarla, Dios. Te pedimos, Dios, que no sea una reunión más donde obtengo conocimiento, sino que sea, Dios, un momento en que tú hablas a mi vida y yo la pueda poner en práctica. Salga desafiado, Dios, a poder, Dios, leer tu palabra, Dios, atesorarla y sacarle, Dios, eso valioso que tú quieres que yo aplique. Gracias, Dios. Pedimos que nos guíes en este momento y que lo que vayamos a hablar, Dios, sea para edificación de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a contestar la primera pregunta entonces. ¿Qué es la Biblia? Perdón que ahí no puse el versículo ahí en la pantalla, pero toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en este versículo vamos a contestar estas tres preguntas. ¿Qué es la Biblia? Entonces, lo primero que vemos ahí es que cuando dice toda, es toda. Qué profundidad, ¿verdad?, de pensamiento, ¿verdad? Toda es toda, sí. Entonces, toda la Biblia, todo el conjunto de toda la Biblia, ha sido inspirada por Dios. Entonces, en el momento que Pablo, esta es una de las últimas cartas que Pablo escribió, y de allí solo vendría la carta de Apocalipsis y alguna otra ahí, que se escribió después, pero en ese momento, todo lo que se había escrito y todo lo que se había comprobado de la Biblia está incluido aquí. Pablo menciona diferentes cartas y las menciona como Sagrada Escritura. Entonces, toda esa escritura, todo el canon que ya estaba, a eso se refiere, que esa es la Escritura. Todo el conjunto, esa es la Escritura. Y cuando menciona Escritura, se menciona los libros sagrados. Esa es una palabra que solo se utiliza para la Biblia. Entonces, toda la Biblia, todo el conjunto de libros sagrados, ¿qué nos dice? Es inspirado por Dios. Y aquí cuando ustedes estudian, hay varias doctrinas aquí, y una de las doctrinas es esa inspiración de Dios. Y en este versículo propiamente, dice que no se refiere, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la palabra de Dios, todas las letras que Dios, las ideas que Dios dejó, Dios las inspiró. No se refiere, en este pasaje no se refiere a las personas, que Dios inspiró a las personas. Se menciona en otro pasaje. Pero, y no sabemos cómo fue el proceso de que Dios le habló, Dios le dijo las palabras al escritor, o Dios le agarró la pluma a la persona. No sabemos cómo fue el procedimiento, o fue en visión, no lo sabemos del proceso. Pero el fin es que Dios inspiró la Biblia. Y la palabra inspiración, la palabra inspirada por Dios, tiene la definición de el aliento divino. Es una palabra que en el griego es theopneustos, que literalmente significaría el aliento de Dios. Entonces, cuando ustedes leen, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura tiene el aliento de Dios, fue soplada por Dios. Entonces, toda la escritura, todo lo escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué es más inspirado para usted? ¿Los 10 mandamientos, porque Dios los escribió? ¿O para ustedes más inspirado las palabras de Jesús en los evangelios? Eso es más inspirado porque son las palabras de Dios. ¿O es menos inspirado para usted una genealogía de Génesis? ¿O es menos inspirado para usted un relato histórico del Antiguo Testamento? No. ¿Qué dice la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo tiene el mismo valor de inspiración de Dios, y Dios estuvo en control de cada palabra que Dios quería que dejara allí. Hay un comentario que se llama Jameson, Faustin and Brown. Él dice: la inspiración verbal
no quiere decir dictado mecánico. No es que Dios le dijo, escribí esta palabra, escribíla así, 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 así. Sino que toda la escritura es tan inspirada por Dios en que cada parte de la Biblia, un relato, una profecía, una cita, todas las ideas, todas las frases, todas las palabras, son tal como Dios creyó conveniente que estuviesen allí. Dios decidió que esa palabra fuera en este lugar, que esta cita fuera en este momento, que esta historia quedara relatada ahí, este personaje quedara allí en el relato bíblico. Entonces, a eso se le llama inspiración verbal, que Dios estuvo pendiente de todo, de todo. Y es cierto, ¿verdad? No fue que Dios redactó con su mano toda la Biblia, sino que Dios utilizó a personas humanas. Dios utilizó escritores humanos para que redactaran la Biblia. En 1 Pedro 1, del 10 al 12, dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿de qué nos habla este pasaje? Que habían personas que Dios estaba guiando, Dios estaba tocando personas para que dejaran un relato. Y Dios, a veces ellos tal vez estaban escribiendo, Dios le guiaba su pensamiento a una idea, ellos lo dejaban escrito y después decían, ¿pero qué es esto? O sea, yo escribí esto, ¿a qué se refiere? Y después ellos mismos indagaron, preguntaron si se refiere con respecto a la venida de Cristo. Ahora, ellos esperaban a Jesús como rey, pero no esperaban a Jesús sufriendo y muriendo en una cruz. Entonces ellos querían saber a qué se refería todo eso. Y Dios les había revelado eso. Pero ese es el procedimiento de la inspiración de Dios. Entonces, a todos los escritores bíblicos, Dios los estaba guiando a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo. A través del Espíritu Santo, Dios los estaba guiando a los escritores bíblicos. Y es cierto, los escritores humanos utilizaban sus propias mentes, utilizaban sus propios talentos, su propio idioma. La Biblia fue escrita en 3 idiomas y tiene diferente estilo también, hasta literario. Unas son canciones, poesías, poemas, cantos, salmos, otros son relato histórico, otras son profecías. Entonces cada quien en su estilo, Dios lo estaba utilizando también. Entonces, pero Dios no le quitó esas características a la persona, sino que Dios la utilizó para que quedara el relato para nosotros. Así que, ¿podemos confiar en la Biblia? Sí, porque Dios está en control. Eso dice la Biblia del diario vivir, ¿verdad? En esta frase. Entonces, existe una doctrina que se llama la inspiración verbal plenaria de Dios. ¿Esto qué significa? Que Dios también guió a los escritores humanos en cada palabra específica. ¿Para qué? Para su propósito, para el propósito de Dios. Aquí lo podemos ver en 1 Corintios 2.13, no aparece aquí, pero 1 Corintios 2.13 dice, hablando con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces 1 Corintios 2.13 nos habla de que el Espíritu Santo guiaba a las personas aún para escribir de la forma correcta, de la forma correcta. Entonces, no tenía errores ortográficos ni nada por el estilo.
Entonces, Dios tenía cuidado de todo. Y vamos a buscar otro pasaje, ahí siempre en Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice lo siguiente. Ahora sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios no eligió a cualquier persona. Dios eligió a personas santas. Y Dios eligió a personas a través del Espíritu Santo para que dejaran el relato como Él quería. Aquí sí se refiere a las personas que también fueron inspirados. No solamente Dios tuvo cuidado de cada letra, de cada idea, de cada contexto, de cada relato, sino también tuvo cuidado de las personas. Y el Espíritu Santo lo guió también. Entonces, ¿y eso qué nos ayuda? Nos confirma y le da la importancia de que todos los libros que usted tiene en su Biblia han sido inspirados por Dios. Son los que Dios quería que quedaran para nosotros. Así que no tenemos que andar buscando, apareció un Nuevo Testamento, wow, vamos a leerlo. No, no, no. Lo que ya quedó escrito es lo que Dios necesitaba que nosotros supiéramos. Lo demás le queda a Dios, ¿verdad? Y aquí, imagínense, con respecto a esto del relato, de los escritores y todo, contestando la pregunta ¿qué es la Biblia? Imagínense que tuviéramos que decidir sobre un acontecimiento, ya sea el coronavirus, ya sea los huracanes acá, y que usted elige 20 personas para que escriban de ese acontecimiento. Entonces, ¿usted cree que esas 20 personas no van a tener algún desacuerdo en sus escritos? Imagínense si todos están hablando del coronavirus, si todos están escribiendo acerca de los huracanes ETA y IOTA que vinieron a Honduras el año pasado. Lo más probable es que sí van a haber errores o sí van a haber diferentes cosas que uno las dice de un lado. Uno dice que fueron X cantidad de muertos, otros dicen que fueron X cantidad de damnificados, otros dicen que fueron tal cantidad de personas afectadas por los huracanes. Unos dicen que el huracán entró a esta hora al territorio hondureño, atacó en este momento. ¿Por qué van a haber diferentes datos allí? Por la fuente de la que ellos están investigando. Entonces, si hay diferentes fuentes, van a haber diferentes opiniones, diferentes relatos y se van a contradecir y van a haber errores en esa tarea que usted les va a dar a esas personas. Pero, ¿qué es lo que nosotros sabemos y en lo que nosotros confiamos? En que tenemos la confianza en que la Biblia tiene una sola fuente, Dios. La Biblia tiene un solo origen, Dios, a través del Espíritu Santo, mostrando que solamente a través de Jesús podemos llegar a Dios. Y algo más con respecto a la inspiración es que la inspiración tiene que ver con el texto original, con los textos originales. No tiene que ver con las traducciones, pero sí, Dios tuvo cuidado para que aún en las traducciones se preservara el mensaje que Dios quería. Y es lo que dice en 2 Pedro 1:19. Habíamos leído el 20 y 21 y el 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esté tranquilo, esté confiando, esté seguro de que la Biblia que usted tiene es la verdadera palabra de Dios, es lo que Dios tiene. Y si usted tiene duda con respecto a la traducción, qué traducción utilizar, 1960, la actualizada o algo así, pregúntenos, acérquese a los ancianos, acérquese a los pastores, a los líderes, y ellos lo van a guiar a qué versión o qué traducción usted va a utilizar también. Bueno, ahora regresamos a nuestro versículo y vamos a contestar la segunda pregunta. Ya contestamos qué es la Biblia, ahora vamos a contestar cómo me puede ayudar la Biblia. ¿Cómo me puede ayudar la Biblia? Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, en la fuente, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vamos a ver cada una de estas palabras. Y dice que, ya que toda la Biblia, todo el conjunto de libros sagrados, es inspirado por Dios, tienen el aliento de Dios, tienen la idea y la esencia de Dios, por eso son útiles, es lo que vamos a ver ahí. Toda la Biblia es útil, ¿sí? A algunos les va a servir en diferentes circunstancias, ¿sí? Porque todos somos diferentes, pero la Biblia siempre es útil. Así como es útil una genealogía para ver la descendencia de Jesús, es útil también un milagro de Jesús. Así que es útil también una doctrina específica de la Biblia. Entonces, pero toda la palabra es útil. Y la palabra útil tiene que ver con, es provechosa, tiene provecho, es de bien para mí en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, nos enseña. Y si ustedes leen los versículos anteriores ahí en el 3:15, y dice, y que desde la niñez, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente a través de la Biblia, solamente a través de conocer a Cristo podemos ser salvos. Solamente a través de confiar en Cristo podemos ser salvos. ¿Y dónde? En la Biblia. En la Biblia podemos encontrar eso, y la Biblia es la que nos enseña para la salvación. Así que también la Biblia nos protege de las falsas doctrinas y nos enseña la doctrina correcta. Nos enseña la doctrina correcta. Y solo la Biblia nos enseña cómo debemos de vivir. Si ustedes leen Proverbios, hay 31 capítulos. Una persona puede decir uno para cada día, muy bueno. Un capítulo para cada día, agárrelo. Si estamos en el día, hoy es el día 17, lea Proverbios 17. Y así va a tener, cada día va a leer un capítulo de Proverbios. Y hay diferente cantidad de proverbios para cada una de las circunstancias. Así que aprovéchelo. Y si usted es comerciante, si usted es padre, si usted es hijo, si usted es una mujer, también hay aplicación para cada uno ahí. Es útil. Esa es la ventaja de la Biblia, que es útil para cada uno. Nos enseña y nos da la doctrina también. Y otra, como terminaba el versículo, como continúa diciendo, es útil para enseñar, es útil para redarguir. ¿A qué se refiere esa palabra redarguir? La palabra redarguir tiene que ver con convencer a alguien de un error. Redarguir, convencer a alguien de un error. Enseñar lo que es correcto. También implica, como dice ahí, reprender. Reprender a los que están en pecado. Si usted mira a alguien que está robando, usted se acerca con la Biblia y le dice, hermano, mire que yo me di cuenta de esto. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto a lo que usted hizo? Esto y esto y esto. Si alguien está hablando de más, usted le dice, mire, la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
Y cada una de las situaciones usted puede agarrar la Biblia y puede hablar con la persona y le va a reprender en su pecado, le va a exhortar en su pecado. Así que, ¿de dónde? No tiene que agarrar ideas humanas, sino véngase a la Biblia y usted puede acercarse a la persona. Lo que dice también ahí, es útil para corregir. Y corregir tiene que ver con enderezar. Algo que estaba doblado, lo va a enderezar. Algo que estaba en un estado incorrecto, lo va a restaurar, lo va a rectificar por el camino, lo va a poner recto. A eso se refiere, ¿verdad? Los mecánicos dicen, los que tienen carro, saben de esta palabra, rectificar el disco, dicen los frenos. ¿Por qué? Estaba malo, entonces lo restaura, lo rectifica. La Biblia nos ayuda, no para rectificar los frenos, pero sí para rectificar nuestra vida. Si íbamos en esta dirección, lejos de Dios, yo puedo ahora rectificar con la palabra de Dios y ir por el camino correcto, ir por el camino que Dios quiere. Así que por eso la Biblia es útil. Y es útil también para instruir en justicia. Instruir, la palabra instruir se refiere a educar, a entrenar, a dar una tutoría, una enseñanza, pero también implica disciplinar para corregir. Entonces aquí encuentra todo la esencia de cómo puedo utilizar la Biblia, cómo me ayuda la Biblia a mí. Y la palabra justicia tiene que ver con el cristianismo, con la justificación que Dios nos da en el carácter. Entonces, para que seamos justos. Entonces, toda la Biblia me ayuda me enseña, me redarguye, me pone en el camino correcto, me corrige, me restaura y me instruye, me enseña en toda justicia, en todo el camino de Dios. Entonces, ¿la Biblia me ayuda? Sí. Aún hoy, más de casi los 2000 años después de que fue redactado, o cerca de los 2000 años en que fue redactada y fue terminada toda la Biblia, aún hoy es útil. Dice en hebreo, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí continúa el versículo, diciendo que todavía está actuando y puede actuar en nosotros. Así que, ánimo, ánimo. Y ahí le puedo preguntar, ¿verdad?, en el anterior, ¿qué es la Biblia para usted? Es un libro que pongo abajo de la cama. Porque es mi amuleto. No, es que yo lo abro en Salmos 91 y ahí lo dejo en medio de la sala para que no pase nada. ¿O cómo me ayuda la Biblia? Es que lo tengo en el librero y se mira bien bonito ahí. No, tengo que leerla, abrirla, estudiarla, profundizar, y eso me va a ayudar a mí en mi caminar con Dios. Ahora, ¿para qué me ayuda la Biblia? ¿Para qué me ayuda la Biblia? No tiene que ver con, bueno, en el caso, ahora, antes de pasar ahí, en una forma práctica la Biblia no me va a decir con qué persona se va a casar un muchacho. La muchacha tiene que decir, lee la Biblia, me tengo que casar con fulanito. No, pero la Biblia me va a guiar para yo tener unas cualidades que Dios quiere y buscar esas mismas cualidades en otra persona que ame a Dios y que agrade a Dios y que crea en Dios. Entonces, también la Biblia no me va a decir qué carrera o qué profesión estudiar o qué trabajo elegir, pero la Biblia me va a guiar para decidir, con ese trabajo voy a glorificar a Dios, con esta carrera puedo servir a Dios y glorificar a Dios, o ese trabajo o esa carrera me va a dar las pautas y me va a ayudar para seguir la voluntad de Dios, para poder influenciar a otras personas y hablarles de Dios. Bueno, la Biblia no dice que Dios me va a quitar los problemas.
no, venga a Dios y todos sus problemas van a ser resueltos. No. Lo que la Biblia me enseña es que aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios va a estar con usted. Dios va a estar conmigo. Venga cualquier tipo de problemas, Dios va a estar conmigo y Dios me va a ayudar. No que los problemas se van a acabar, no. Voy a tener la ayuda de Dios a mí, a mi lado, conmigo. Entonces, y bueno, ahora vamos a ver lo que dice en la tercera pregunta. ¿Para qué me ayuda leer la Biblia? 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea perfecto. Que usted sea una dama, que usted sea perfecta para Dios, a los ojos de Dios. Caballero, que usted sea perfecto a los ojos de Dios. Joven, que usted sea perfecto a los ojos de Dios. Y que usted esté enteramente preparado para toda buena obra. Que yo esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces este versículo nos habla, ¿verdad? Estos dos versículos nos hablan de qué es la Biblia, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. ¿Cómo me ayuda la Biblia? Y ahí nos dice, corregir, para enseñar, corregir, instruir, redarguir. Y también, ¿para qué? Para que usted sea perfecto, para que yo sea perfecto, para que usted esté preparado, tenga las herramientas para toda buena obra, para que haga algo bueno. Entonces, y ahí la palabra perfecto se refiere a algo completo, que usted esté pleno, que usted pueda tener todas las bondades que Dios quiere, que usted sea que nada le falte en Dios. Eso es lo que Dios quiere de usted, eso es lo que Dios quiere de mí. Y otro objetivo es que podamos servir a los demás. Tanto que usted se parezca a Dios, que usted se parezca a Cristo y que usted pueda ayudar a las demás personas, que usted pueda servir a los demás y que usted pueda servir en la iglesia, que usted pueda estar preparado para servir en el área que le pidan, que usted pueda servir. Entonces, ¿a usted le gustaría este 2021 poder servir en algún ministerio dentro de la iglesia? Ahorita hay oportunidades, hay muchas áreas para servir. A veces esperamos, decimos, no, estamos limitados y todo, pero no. Si usted pregunta a las personas correctas, siempre hay trabajo. Siempre puede orar, siempre puede llamar a alguien, siempre puede visitar, siempre puede escribir, mandar versículos. Siempre hay trabajo en la obra de Dios. Así que, ¿usted quiere servir este 2021 dentro de la iglesia? ¿Quiere estar en algún ministerio dentro de la iglesia? Lea la Biblia. Que la Biblia sea el manual que usted necesita para vivir. Que usted escuche una canción, ¿qué dice la Biblia? No me ayuda esa canción. Tal programa, no me ayuda. Vamos a ver las aplicaciones de un solo ahora. Pero, la pregunta para usted, ya terminando. ¿Por qué no ha leído la Biblia? No, pero es que hoy es domingo, hoy me toca. O sea, hoy abro la Biblia y hoy leo. No es solamente hoy. Es cada día yo debo abrir la Biblia y dejar que Dios me hable. ¿Usted ya se propuso leer la Biblia en un año? Lo animo. Y sí se puede. Decía ahí las estadísticas, 70 horas usted puede, con solo 70 horas usted puede leer toda la Biblia. Pero se puede. Si usted quiere buscar herramientas, usted puede entrar a YouTube y puede buscar la Biblia hablada. Y le digo, ¿verdad? Porque yo hice la prueba. Dice ahí que en 3 horas y 20 minutos usted lee todo el libro de Génesis. Son 50 capítulos el libro de Génesis. Yo me tardé 4 horas y media, pero lo intenté. Porque iba parando, iba viendo y todo, para entenderle. Pero sí se puede. Pero son 4 horas, es cierto, no la hice toda de un solo, iba parando, pero iba allí teniendo
teniendo ahí el conteo y todo. ¿Se puede? Sí se puede. Pero depende si usted quiere. Y por eso le decía, ¿es importante la Biblia? Sí, es importante. Pero ¿es tan importante que usted va a leerla? ¿Es tan importante para apartar algo de su tiempo para leerla? ¿O está más interesante el Facebook? ¿Está más interesante el WhatsApp? Si se meten a mis contactos o no se meten en mis contactos, las nuevas políticas, que me cambio a Telegram, que me cambio al otro, que cierro todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pasar más en redes sociales? ¿O voy a leer más la Biblia? Que tiene un propósito y algo que Dios preparó para usted. O hoy es el día, no sé si algunos estarán viendo el partido o escuchando el partido y por eso van a ver el mensaje después. Dedicaron 2 horas a ver el partido de la final de la Liga de Honduras. Dedicaron 2 horas. Dedíquele también un tiempo a la palabra de Dios. Dedíquele. No, pero es que mire, yo miro en Netflix nada más. Bueno, lea la Biblia también. No le digo, no haga esto, no haga lo otro, no. Sino que si va a hacer esto, también haga esto. Y reduzca un poquito ahora ahí el tema de internet y demás, y pueda pasar más tiempo en la Biblia. Invierta tiempo en su vida espiritual. Invierta tiempo en su vida espiritual. Y esa es la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo leo la Biblia? Uno puede decir, no, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, pero que lo aproveche. Vamos a leer un versículo en Santiago, que tal vez en otra oportunidad lo podemos estudiar todo, que no es solamente leerlo, es aplicarlo también. Y tal vez la pregunta más que usted tiene en su mente ahorita y que usted se la repite es, quiero empezar, ¿dónde? Bueno, empiece por Génesis. Decíamos al comienzo, pero son 1189 capítulos. Si usted lee 4 capítulos por día, usted va a terminar en diciembre toda la Biblia. Los primeros días de diciembre usted va a terminar. Si usted lee 3 capítulos y medio, usted va a terminar el 31 de diciembre. Pero si usted lee los 4 capítulos cada día, usted va a terminar alrededor de noviembre, algo así. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. 4 capítulos, alrededor de 10, 15 minutos por día. ¿Dónde puede empezar? Puede empezar en Génesis, puede continuar, o puede empezar, yo digo Génesis porque así vamos leyendo lo de la escuela bíblica también, pero puede empezar en Efesios, puede empezar en Filipenses, puede empezar en Gálatas, en alguna carta de Pablo, puede empezar con la vida de Jesús en Mateo, con la vida de Jesús en Juan. Entonces, pero la idea es que usted empiece. ¿Y sabe qué? Si usted quiere leer el libro de Apocalipsis, hay un versículo para usted que lee el libro de Apocalipsis, que Dios le dice que es bienaventurado. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiere leer Apocalipsis? Ánimo, ánimo, sí lo puede hacer. Entonces, pero ¿dónde puede empezar? Donde usted decida. Si no, acérquese a las personas, ¿verdad? Acérquese a los líderes de la iglesia y ellos le van a poder guiar en un plan de lectura o algo y le van a poder ayudar. ¿Cuándo puede empezar? Hoy. Hoy puede empezar, no se preocupe. Y tal vez esta otra pregunta estaba también en su mente. Si algo no le entiendo, ¿qué hago? Bueno, continúe leyendo. Continúe leyendo y cuando encuentre a una persona que usted lo tiene en alta estima, porque conoce un poquito más tal vez, o está más entrenado, a él le hace la pregunta. Escríbala allí y le hace la pregunta a esa persona. Pero que eso no lo detenga. Continúe, continúe. Y usted tiene el mismo Espíritu Santo que tal vez esa otra persona. Y el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todas las cosas. Y nos va a decir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El versículo que iba a terminar era en Santiago. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es solo leerla y cumplir 4 capítulos por día, listo, cheque, 4, cheque. No, ser hacedor, o sea, que usted haga también
que cumpla, que aplique la Biblia a usted mismo. Entonces, y no solamente la oiga. Y el último versículo es Juan 5:39 y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús mismo animándole a que usted pueda leer la Biblia, que usted pueda estudiarla, porque allí está, en la Biblia está la vida de Jesús, que debe ser el centro de su vida y su objetivo también. Oramos, hermanos. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla, y que tú nos hagas el desafío a nuestra vida. ¿Qué voy a hacer en este 2021? ¿Qué voy a hacer con mi vida cristiana en este nuevo año? Voy a aprovechar y decir: hoy sí voy a leer la Biblia por completo. Te pedimos, Dios, que nos des ese valor, esa fuerza, esa dedicación, ese ánimo, Dios, para poder leerla. Y cuando el enemigo, o el cansancio o el desánimo entre, Dios, nosotros podamos seguir constantes en la lectura de la Biblia. Que podamos encontrar más personas que nos alienten a continuar. Gente, amigos, ponernos de acuerdo para tener un plan de lectura y poder llevarlo, Dios. Y no solamente leer, sino también poder aplicarla, Dios. Poder pasar por el filtro de tu palabra y que tu palabra nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida. Gracias, Dios. Dejamos nuestra vida en tus manos y que tu palabra pueda, Dios, hacer los cambios necesarios en nuestra vida también. Gracias, Dios. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.